Muy bien, hoy quiero hablaros de las 5 claves para hablar en público. En realidad, si crees que hablar en público es solo emitir sonidos más o menos ordenados ante un auditorio, estás frustrando el verdadero arte de la oratoria. La palabra es una de las más importantes cualidades de los seres humanos, que además no tienen el resto de las especies animales, y como tal deberíamos valorarla de manera muy particular. La expresión oral, pero también la escrita, es el resultado de la inteligencia, que sin lugar a dudas es una de las grandes capacidades de las que se ha dotado a la humanidad. El Homo sapiens tiene una deuda con su propio destino, porque cuando en algún momento de su desarrollo pudo alcanzar la fuerza del pensamiento y aprender a expresarlo por medio de palabras y signos, estaba dando un paso de gigantes. Por todo ello, y en base a la experiencia de enseñar oratoria durante muchos años, he llegado a la conclusión de que hablar bien en público implica una serie de factores y de claves que por regla general no se tienen en cuenta. Por tanto, os propongo 5 claves. Despertar capacidades innatas, aprender a vestir las ideas, aprender a pensar, desarrollar otros niveles de conciencia y sobre la importancia del silencio en la oratoria. Pues confío que todas estas te ayuden a reflexionar y a sondear en tu cerebro los recuerdos de los pensamientos bien alimentados a través del recurso de la inteligencia. La primera clave. ¿Para qué sirve la oratoria? Para despertar capacidades innatas. El arte de la oratoria debería servir para despertar en cada individuo las capacidades innatas que poseen y que forma parte de su propia naturaleza, pero que las circunstancias, el miedo, las inhibiciones, los complejos no le dejan aflorar. El miedo escénico. Se trata de un ejercicio de mayéutica, como diría Sócrates, y por tanto de desarrollar a través del esfuerzo de la manifestación verbal, ordenada y bien estructurada, las cualidades de la expresión y de la comunicación que poseemos sin excepción todos los seres humanos. Segunda clave. Aprender a vestir las ideas. Os va a llamar la atención. Las ideas nacen desnudas en nuestro cerebro y las vestimos con palabras. De este modo se humaniza la idea, porque se le está dando figura, se le está dando color, se le está dando calor. Pero para ello se deberán tener presente una serie de combinaciones, 2 concretamente. En primer lugar, que debemos saber a quiénes vamos a transmitir una idea, pues esta clarificación del auditorio puede ayudarnos a utilizar determinados esquemas, organizar determinadas ideas, de tal modo que logremos captar la atención de los oyentes y que el mensaje que queremos transmitir les llegue. En segundo lugar, tengamos en cuenta que el término mensaje, que es lo que estamos haciendo a través de la idea portada por el verbo, viene del verbo latino mittere, que significa enviar. Es decir, que cuando enviamos un mensaje, lo estamos haciendo a través de un signo, que es la palabra, que encierra la idea, y de una señal con la que emitimos verbalmente esa idea. Por lo tanto, el signo deberá ser decodificado por el auditorio con la señal verbal que le estamos generando a través de este estímulo para que él se anime a decodificarlo también en su propio cerebro. La tercera clave. Con la oratoria
aprendemos a pensar. Las llamadas técnicas de oratoria deberían fundamentarse en aprender, enseñar y aprender a pensar, para no emitir ideas a borbotones, sin un orden lógico, sino por el contrario, bien ordenadas primero en nuestro cerebro, pensando en ellas y luego transmitiéndolas a través del verbo. Carece de sentido enseñar simplemente a emitir sonidos más o menos elaborados o incluso bellos, si no hemos logrado con antelación aprender a pensar con rigor y una elaborada estructura, pues pensar es el acto más sublime de la naturaleza humana. Y lamentablemente, en nuestros sistemas didácticos parece cobrar más valor la palabra hablada que la palabra pensada. Podemos formular discursos que puedan llegar a tener una bella dicción, pero sin contenido, y que no dejan de ser más que un cúmulo de palabras habladas. Pero la palabra pensada, en cambio, requiere una reflexión previa, requiere de un análisis interior que logre transmitir las ideas. En cuarto lugar, desarrollar otros niveles de conciencia. A través del diálogo, este diálogo que existe entre el orador y el auditorio, surge la posibilidad de transformación de niveles de nuestra conciencia, tanto a nivel individual como colectivo. Y es importante que ambas transformaciones tengan lugar al mismo tiempo, porque una depende de otra. Resulta, por tanto, esencial el desarrollo de la capacidad de comunicaros y de comunicarnos y de la capacidad de dialogar, de la capacidad, en suma, de participar en la comunicación con los demás, pues de este modo todos crecemos. Y el quinto punto, la quinta clave, la importancia del silencio. Os va a llamar la atención. ¿Es que acaso en oratoria todo es palabra? No, no todo es palabra, pues los silencios son la argamasa de las palabras que dan solidez a las frases. En la oratoria, los silencios son tanto o más importantes que las palabras. No solo por aquello de quien sabe callar, sabe escuchar, por supuesto, sino también porque en el desarrollo del discurso, los intervalos del mismo son la sístole y la diástole del verbo que palpita. Se estructura de ese modo la armonía de las frases habladas y orales. Cuando hablamos de la importancia de los silencios en la oratoria, parecería que nos estamos enfrentando en definitiva a una contradicción, pero lo que estamos proponiendo es un ejercicio de oxímoron, es decir, una especie de contradictio in terminis que nos va a ayudar a comprender mejor la fuerza de las palabras. Pensemos en figuras literarias tales como calma tensa, agridulce, muerto viviente, pequeño gran hombre, festina lente, apresúrate lentamente, pues de este modo, con el juego de los opuestos, llegamos a comprender mejor el sentido necesario de equilibrar los contrapuestos. El silencio es fundamental en la oratoria. Bien, a través de estas 5 claves confío en haber despertado en ti el interés por cuidar las relaciones humanas a través de una palabra bien ordenada y sobre todo generar en ti el interés por la búsqueda de tus cualidades y de tu autoconocimiento. Nocete ipsum,